Muchas gracias, compañera Erika. Buenas tardes con todos. Como lo dijo la compañera, vamos a ver nosotros lo que es la vinculación de la materia de física, ¿no? Con esto vamos a poner a compartir la pantalla. ¿Ya? Listo. ¿Me confirma si se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se realiza. Sí, Muchas ingeniero. gracias. Bueno, empezamos. Como sabemos, esta la física es una área temática de las ciencias naturales. En esta jornada vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Como vemos aquí, tenemos los tipos de movimientos, en la cual vamos a ver algunos conceptos básicos, lo que es movimiento rectilíneo uniforme, lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que es caída libre, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, ¿no? ¿Ya? Para esto vamos a empezar con lo que son los conceptos. Empezamos primera, perdón. Empezamos primeramente con lo que es posición. ¿Qué tenemos por posición? Posición, como nos dice aquí, es una magnitud vectorial utilizada para determinar su ubicación en un sistema coordenado de referencia. Como vemos aquí al lado derecho, tenemos una representación de un sistema de coordenadas donde tenemos puntos para unir y encontramos aquí un punto de posición. Por lo general, la posición se la representa con la letra R, ¿no? Dice que tiene su origen en el origen del sistema de coordenadas. Vemos aquí, empieza en el punto cero y su extremo en el punto donde se encuentra la partícula. Aquí, o donde está el punto grabado. Por ejemplo, aquí tenemos el punto XY, que sería este, y este sería la primera posición o la posición que nos ha dado por indicado, ¿no? Este es uno de los primeros conceptos. Aparte de posición, vamos a ver también lo que es el desplazamiento, ¿no? ¿Qué tenemos por desplazamiento? Dice que el desplazamiento define la posición de un punto o partícula con respecto a una posición previa, ¿sí? Dice que se extiende desde el punto hasta la posición final del movimiento. Como vemos aquí en el gráfico de la derecha, tenemos aquí dos posiciones como son R1 y este sería R2, sino que aquí va un poquito más lejos. Y tenemos aquí el delta R, que es la unión de la posición 1 con la posición 2, ¿no es cierto? Dice que el módulo está representado por la longitud de la línea recta que une el punto inicial con el punto final. Como vemos así, acá está otro ejemplo, tenemos el punto inicial o R1, acá es la segunda posición que es R2, y tenemos el delta R que es la línea recta que une el punto inicial, que sería este, con el punto final, ¿no es cierto? Esto sería lo que es el desplazamiento, ¿ya? También tenemos lo que es la trayectoria, que, que es la trayectoria, dice, es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento, ¿no? Depende del sistema de referencia en el que se describa el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Como vemos aquí, del lado derecho mismo, tenemos aquí un eje de coordenadas en 3D porque tiene X, Y, Z, ¿ya? Y tenemos algunos puntos de referencia, ¿no es cierto? Tenemos, supongamos que tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7, ¿no es cierto? Y la trayectoria, ¿qué sería? Es la unión de cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es lo que le llamamos trayectoria. Y para eso existen algunos tipos de trayectoria. Como por ejemplo aquí tenemos lo que es la trayectoria circular, como ven, que los puntos van dados en forma de una circunferencia, por lo tanto lo podemos poner como trayectoria circular. También tenemos lo de la elipse,
que aquí lo representamos con el movimiento de traslación de la Tierra por su forma que tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Va? Y por último, lo de la parábola, que va en forma parabólicamente, ¿no es cierto? Son distintos tipos de trayectorias que hay. Igual más adelante vemos un ejemplo de esto, de la trayectoria, ¿no? Ya. Vamos a seguir con los conceptos. Tenemos lo que es la distancia recorrida. Dice, la distancia recorrida es la magnitud escalar numéricamente igual a la longitud del arco de trayectoria descrito por el cuerpo. ¿No sé? Como vemos aquí el ejemplo, tenemos posición 1, posición 2 y la distancia recorrida es simplemente, así como anteriormente decíamos, la línea recta que une los dos puntos. ¿Sí? ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde hay una distancia para ir a algún lugar específico. Tenemos un trayecto que es bien largo, ¿sí? Pero la distancia recorrida al final la calculamos con el punto de inicial o punto de salida, con el punto final en línea recta. Ese sería la distancia recorrida o el desplazamiento, ¿no? Aquí está un ejemplo sobre desplazamiento versus distancia recorrida, como les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una moto que va de un punto A al punto B, ¿no es cierto? Tenemos una trayectoria 1, en el cual vemos que se toma un ligero viaje, ¿sí? Según la ruta que tenga, ¿no es cierto? Tenemos una trayectoria 2 que como vemos que es mucho más larga, y por último una trayectoria 3, ¿sí? Pero en sí, estas son las distancias o trayectorias que tenemos para llegar a un punto según nuestro sistema de carreteras, nuestros sistemas para llegar, ¿no? Pero el desplazamiento es simplemente la línea recta entre el punto de inicio con el punto final, ¿no es cierto? Como vemos aquí, una línea recta de desplazamiento, ese sería el punto más cerca, ¿no es cierto? Acá a la derecha tenemos otro ejemplo. Igual así mismo tenemos lo que es la posición inicial con dos distancias recorridas. En una vemos que nos vamos a tirar mucho tiempo por aquí, otra distancia por acá, y por último el desplazamiento, que es la unión de la posición inicial con la posición final, como vemos aquí. Esa es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una, una, una página donde podemos ver representado cuál es la distancia, la diferencia entre distancia y desplazamiento. Déjenme salir aquí para copiarles el enlace y mandárselos al. Deseo saber si me puede decir el nombre de la clase porque recién me Estamos pude en conectar. física ahorita, estamos en física. Ay, ok, muchas gracias. Sí, listo. Vamos acá. Les mandé un enlace, que es el mismo que voy a abrir yo aquí. En el que podemos ver aquí que tenemos un punto inicial, ¿no es cierto? Entonces yo aquí cojo con mi puntero y marco un recorrido, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes ven aquí así, mando un recorrido así, a, me antojo como yo quiero, ¿no es cierto? Esto es el- la trayectoria que yo hice para llegar a un punto B, saliendo de un punto A, ¿no es cierto? Entonces, si lo ejecutamos aquí, nos va a marcar lo que es el desplazamiento, ¿no es cierto? El desplazamiento y la distancia, ¿no? ¿Se ven? La trayectoria es muy larga, ¿sí? ¿Ya? Pero la distancia es solamente la unión entre esos dos puntos que están aquí, ¿sí? ¿Listo? Como ven ahí, ¿sí ven?
¿sí? Es el delta R o la diferencia de posiciones, como decíamos antes. Ok, ¿ya? Quisiera Profe, una saber de pregunta. qué ¿Las se, clases quedan Dígame, grabadas? quisiera perdón, saber, dígame. quisiera saber de qué Saber si se las clases trata quedan el grabadas. link que está puesto allí. No le escuché, que me hablaron dos personas al mismo tiempo. Disculpen, a ver una vez, por favor. Yo lo que deseo saber de qué se trata el link que nos envió. Parece que nos envió un link y se habla también que de la clase quedó grabada. Ya, la clase se está grabando ahorita ahí por parte de la compañera. El link que le mando aquí era para ver en una página web un ejemplo de cómo se representa lo que es la distancia y el desplazamiento, que es el link que está aquí, ¿sí? Que ahorita se los abrí, igual se los envié para que ustedes lo tengan y lo puedan utilizar más tarde, ¿sí? Y puedan practicar con eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se me va a entender? ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. La clase queda grabada ahorita, todo lo que estamos haciendo totalmente queda grabado para volver a repetir y volverla a ver. Sí, pero eso es por parte de la compañera moderadora, que ellos tienen un grupo donde se han encargado de grabar las clases. Ellos le pueden facilitar al último cómo van a hacer esos enlaces, o no sé cómo se están haciendo eso. Yo solamente hago es dar mi clase, ¿sí? Ok, licenciado, De, gracias. de eso. Dígame, María. María Chávez, levantó la mano, ¿no? ¿Cuál usted? Quiero saber si lo van a enviar por el grupo o por cada correo de cada persona. No te sabría decir, como te digo, yo lo que hago es dar mi clase, la compañera que inició la Ya. clase es la encargada Inge, de lo que es la me da grabación. un momentito para explicarle a los chicos, no sea Sí, malito, sí, antes para ¿qué que no le pasó? interrumpa en la clase. Ya, A sí. ver, estimados estudiantes, como se dijo al inicio, cuando iniciaron las capacitaciones, las clases van a ser grabadas y van a ser compartidas una vez que finalicen toda esta semana de clase, como se dijo desde el inicio. Por eso se le está pidiendo la asistencia a cada uno de ustedes por el enlace. Les pido encarecidamente no compartir ningún enlace en el chat porque no se está permitiendo. Pueden ser que sean grupos de manera interna de ustedes, pero no se está permitiendo compartir enlaces porque se está dando a malentendidos, a estafa, entonces preferimos evitar. Entonces a los chicos les recomiendo no ingresen a ningún tipo de enlace. No se les va a compartir enlaces por ningún grupo porque la universidad no tiene grupo. La universidad, si le comparte información, es por el correo y por eso se les está pidiendo que marquen asistencia y ahí a ese correo se les va a llegar las clases, se les va a hacer llegar, por eso están siendo grabadas. Pero al final, cuando terminen todas las clases que tenemos hasta el día viernes, así que por favor dejen de dar la capacitación al ingeniero y no le interrumpan más, que esto lo vengo diciendo desde el inicio. Por favor, y ingeniero, no conteste preguntas de esto porque después no le van a permitir abordar todos sus temas. Gracias, chicos. Gracias, ingeniero. Listo. Como escucharon a la ingeniera, bueno, vamos a seguir con lo que es la capacitación de la materia, ¿no? Ya, ¿listo? Bueno, entonces seguimos con lo que son los conceptos. En este caso tenemos aquí lo que son la, el vector de velocidad y lo que es la rapidez, ¿no? ¿Qué tenemos por el vector de velocidad? ¿Ya? Tenemos que es la magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Y se la representa, como vemos aquí, con una B, con una flechita encima, que es lo que significa que es un vector. Por eso vemos acá arriba que es una magnitud de carácter vectorial. Para definir la velocidad deben considerarse la dirección del desplazamiento y el módulo. Como vemos aquí abajo, la velocidad es igual a desplazamiento dividido para el tiempo, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos acá lo que es la rapidez. Ya, la rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Y su magnitud se designa como v, solita, como vemos aquí, ¿sí? Se mide en las mismas unidades que la velocidad, pero no tiene el carácter vectorial de esta, ¿no? Como vemos aquí, la fórmula de rapidez va a ser igual a la trayectoria, ¿sí? Sobre el tiempo. Ya antes vimos
pequeño ejemplo de qué se diferencia lo que es desplazamiento y qué es trayectoria, ¿no es cierto? Para eso tenemos también lo que es la velocidad media. Dice, la velocidad media es la velocidad en un intervalo de tiempo dado. Se calcula dividiendo el desplazamiento, como vemos ahí, la diferencia de posiciones, que es posición final menos posición inicial, por el tiempo, que es la diferencia de tiempo entre el tiempo final menos el tiempo inicial, empleado en efectuarlo. En sí, lo que es una velocidad media es una velocidad promedio, se puede decir, ¿no es cierto? ¿Sí? En el que, por ejemplo, sacamos, como vemos aquí, primeramente la fórmula de la velocidad, en el que tenemos que es la diferencia de posiciones sobre la diferencia de tiempo, ¿no es cierto? Que está ahí. Ya. Acá a la izquierda tenemos un pequeño ejemplo, el punto A, donde vemos que un carro va a una velocidad de 40 kilómetros por hora en un tiempo establecido. Como vemos que va a 40 kilómetros por hora estable, ¿no es cierto? O sea, ni disminuye la velocidad ni la aumenta, ¿no? Por acá tenemos también la velocidad promedio, en qué se basa. Por ejemplo, si tú saliste de aquí a Manta, hagamos un ejemplo. Imaginémonos que de aquí a Manta, que habrá unos 700 kilómetros, diciéndolo más hacia Tuntum, ¿ya? Si tú, por ejemplo, saliste de aquí hasta el paso lateral, te vas a una velocidad más o menos de 80, 90 kilómetros por hora. Ya pasando el peaje, le metiste 100, 120. Más allá, le bajaste otra vez a 70. O sea, la velocidad media es un promedio de todas esas velocidades que has utilizado ahí para llegar a un punto establecido. ¿Sí? Si estamos claros en lo que es el concepto de la velocidad media, por ejemplo, aquí tenemos un auto, una camioneta, que sale de un punto 1 a un punto 2, ¿no es cierto? Tiene que en la posición sale a 16 puntos segundos, ¿sí? Sale a 277 metros, ¿no? Y la posición 2 es igual a 19 metros. Tenemos la diferencia de posiciones, que x2 menos x1 es igual a menos 258 metros. Dice, cuando la camioneta se mueve en la dirección de menos x, como vamos aquí en sentido contrario al eje de coordenada, la diferencia de x es negativo y por ende su velocidad media es igual, ahí está la fórmula, menos 258 sobre el tiempo que estábamos aquí en 9 segundos, ¿no? Por lo tanto nos va a dar 29 metros sobre segundo. Pero sí, la velocidad media es el promedio de la velocidad que se emplea para llegar de un punto a otro punto, ¿no? También tenemos para esto lo que es la velocidad Ingeniero, instantánea, si nos puede repetir lo que explicó hace un momento que no lo comprendí bien. de la velocidad media. Sí, Ya. La velocidad media, como vemos aquí, está la fórmula, que es igual a la diferencia de posiciones, o sea, posición final menos posición inicial, dividido por la diferencia de tiempo, que sería tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Cuando cogemos los puntos, por ejemplo, cogemos aquí el punto final, un vehículo llega de aquí, como te decía, es un promedio de velocidad. Para trasladarnos de aquí a otro lugar, ¿ya? Utilizamos una velocidad variante, porque cuando tú sales vas a una velocidad, ya por medio de con campo el llevas otra puntero, y al final llegas a otra velocidad, ¿no es cierto? Lo que con hacemos el es, puntero sí me puede ir, si no, sí me puede ir indicando con el puntero, este, cuál es el tiempo inicial, o sea, lo que usted va explicando, ir indicando con el puntero para yo comprender. ya listo, ya, el puntero, Se lo agradecería bastante. listo, no se preocupes, para eso estamos, ya. Por ejemplo, aquí en el caso de esta camioneta, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos una posición final, sería aquí, tenemos una posición inicial, ¿no es cierto? Sería aquí, ¿no es cierto? La velocidad de este vehículo
ha ido variando simultáneamente, ¿sí? Y lo que hacemos es coger la velocidad final, que en este caso, como en esta posición estamos con el eje de coordenadas negativamente, lo vamos a coger aquí. Primeramente cogemos el punto 2, que sería ¿cuánto? 19 metros menos 277 metros, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? A menos 258 metros. Y el tiempo establecido para llegar del punto 1 al punto 2 fue dado en 9 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el menos 258 dividido por 9 segundos, nos va a dar un promedio de menos 29 segundos, metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Está claro? Solamente tenemos que transferir los datos de la fórmula con los datos que nos han dado acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, totalmente claro, ¿no? Porque no sé si será por lo que yo no escuché lo que dijo al inicio, apenas se conectó. Usted, no sé si será por eso lo que no comprendo totalmente. ¿Ya? Bueno, igual vamos avanzando un poquito. Cualquier duda, igual me lo pregunta, ¿sí? Ya, ok, gracias. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad instantánea. Dice, la velocidad instantánea permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, siendo entonces el espacio recorrido también muy pequeño. Y la velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria. Aquí tenemos la fórmula de velocidad instantánea que nos da igual a un límite que es que por lo general que es la diferencia de tiempo que es a cero y nos dice que es la diferencia de posición sobre la diferencia de tiempo. Y tenemos un primer punto que nos dice que cuando la velocidad media es calculada en intervalos cada vez más cortos. Tenemos aquí, por ejemplo, la, la diferencia de posiciones, que es igual a 150 metros. Tenemos, mira, posición 1 y posición 2, ¿no? Tenemos la franja que nos une la diferencia de posiciones, que esta es la que nos va a dar 150 metros, en un tiempo establecido que son de 20 segundos, ¿no? Ya. Entonces acá, ¿qué vamos? Vamos reduciendo el tiempo. Como vemos aquí que la diferencia de tiempo es de 1.0 segundos, se va reduciendo totalmente lo que es la velocidad instantánea. Y acá ya tenemos una velocidad instantánea con el tiempo de cero, por eso se reduce mucho más. O sea, entre menos es el tiempo, más pequeña sería la velocidad instantánea en estas cosas, ¿no? Por lo tanto, la velocidad instantánea es siempre una tangente a la trayectoria, como vemos aquí, ¿ven? ¿Sí ven? Ustedes ven aquí, por ejemplo, estás, ¿saben? ¿Sí? Aquí en el punto 2, ¿sí? Y aquí en el punto 1, como vemos aquí, ¿ven? En el punto 3, cuando ya el tiempo es cero, prácticamente parte de aquí nomás, ya esté a una tangente nomás a la trayectoria, ¿sí? Y la pendiente de la tangente va a ser igual a la velocidad instantánea. Así como tenemos velocidad, también tenemos lo que es la aceleración. Ya. ¿Y qué tenemos como aceleración? Dice, es una magnitud vectorial que nos indica el ritmo o tasa de cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Se le representa por la A con una flecha encima, porque también es un vector, como dice, es una magnitud vectorial. Y su unidad de sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado. Como vemos aquí a la derecha, tenemos la imagen de un auto donde la aceleración va a ser mayor que cero, porque como lo vemos va en velocidad. Tenemos después un camión que frena bruscamente, donde la aceleración va a ser menor que cero. Y por último tenemos una aceleración que es igual a cero o una aceleración constante, como es la que lleva el ciclista que va a un solo ritmo, ¿cierto? ¿Sí? Sin pedalear, como vemos ahí, ¿no? Ya. Aquí tenemos la fórmula de la aceleración, que es igual a la diferencia de velocidades, o velocidad final menos velocidad inicial, sobre la diferencia de tiempo, que sería el tiempo final menos tiempo inicial, o tiempo 2 menos tiempo 1. Asimismo, como la velocidad, la aceleración, también tenemos la aceleración media.
que como lo dije anteriormente, también es como un promedio de las aceleraciones que se han utilizado, ¿no? Dice, se define la aceleración media de la partícula en el intervalo de tiempo delta t como el cociente. ¿Ya? Tenemos aceleración media es igual a la diferencia de velocidades dividido para la diferencia de tiempo, que es un vector paralelo de delta b y dependerá de la duración del intervalo del tiempo de delta t considerado. ¿Sí? Como vemos un auto, hay tiempo 1, tiempo 2, velocidad 1 y velocidad 2, ¿no es cierto? Tenemos la diferencia de velocidades, que sería velocidad 2 menos velocidad 1, y aplicamos la fórmula aquí. Aceleración igual, como vemos ahí. Diferencia de velocidades sobre tiempo. Y asimismo también tenemos lo que es la aceleración instantánea. Sí. Si consideramos un intervalo de tiempo de delta t cada vez más pequeño, delta v será también cada vez más pequeño. El cociente tiende a un valor llamado aceleración instantánea, que es el valor que corresponde a la aceleración para el instante t y es numéricamente igual a la pendiente de la línea tangente a la trayectoria de ese punto. Asimismo, como en la velocidad, vemos aquí que se representa con un límite donde la diferencia de tiempo va a ser igual a 0, ¿sí? Tenemos aquí diferencia de velocidades sobre diferencia de tiempo. Y el diferencia de tiempo es sumamente pequeño. Así como vimos antes, perdón. Aquí podemos ver aquí un gráfico donde Ingeniero, diferencia de tiempo es lo mismo que intervalo de tiempo. este, claro, es como un promedio entre los dos, por eso lo decimos diferencia o intervalo, o sea, una forma nomás de aplicarlo, ¿sí? Ahí, ok, gracias. Sí. Ya, aquí vemos el gráfico donde nos dice, tenemos una pendiente que es igual a la aceleración media, donde para un desplazamiento a lo largo del eje X, la aceleración media de un objeto es igual a la pendiente de una línea que conecta los puntos correspondientes a una gráfica. Como vemos aquí, la velocidad Vx contra el tiempo t, ¿no es cierto? Sí, tenemos la velocidad, está el tiempo, ¿no? Y aquí tenemos la pendiente de la tangente de la curva en un punto dado. La aceleración instantánea es este punto, ¿sí? Tenemos aquí, tenemos las dos también, ¿no? Aquí tenemos unas preguntas igual para ver un poquito de los conceptos que vimos en antes, en el que nos dice de la siguiente manera, dice. Pregunta 1 que nos dice, cantidad de escalar que representa la longitud de la trayectoria que describe un objeto en movimiento. Tenemos 4 puntos aquí, será desplazamiento, distancia, rapidez o velocidad. A ver cuál creen ustedes que sería la indicada. Ya, listo, por ejemplo, nos dicen B, nos dicen Sí, A. profesor, la D. A ver, ya. Como vemos que es una cantidad escalar que representa la longitud de la trayectoria, que describe un objeto en movimiento, vemos que el resultado sería entonces la distancia, sería el concepto de distancia, está aquí, ¿no? Distancia, ¿no? En el segundo caso, dice, cantidad vectorial que representa el cambio de posición de un móvil respecto a un marco de referencia. A ver, cantidad vectorial que representa el cambio de posición de un móvil respecto a un marco de referencia. Será Ingeniero, distancia, velocidad, ingeniero, digamos. ingeniero, en la uno yo estaba, como quien dice, un poco confundido porque pensé que era desplazamiento ya que se habla de un objeto en movimiento. Sí, pero el problema es que cuando hablas de desplazamiento estamos hablando de una magnitud vectorial, porque estamos hablando de una cantidad escalar, por eso estamos aquí. Sí. Ah, ya, ok, excelente. Gracias. La D. La D. Ya en el segundo me dicen cuál sería la La D. D. Porque mira, aquí tenemos una cantidad vectorial, ¿sí?
La D. Sí, muy bien, sería la D, ¿no es cierto? Desplazamiento. Ya. Aquí tenemos otra, a ver, dice. Cantidad escalar que se define como la distancia total que recorre un móvil dividida entre el tiempo que tarda en recorrerla. Sería rapidez media, velocidad media, La aceleración D, o desplazamiento. la D, profesor. ¿Seguro? Corre un móvil dividida entre el tiempo que tarda en recorrerla. La aceleración. Esta La sería D. Para la mí, ¿qué es la D? rapidez, no, sería la rapidez media. Rapidez media. Sí, A. sí. Listo. Ahora vamos con la siguiente, a ver. Dice, valor límite de la rapidez media cuando la diferencia de tiempo tiende a cero. A ver, será velocidad uniforme, rapidez instantánea, velocidad media o velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Velocidad uniforme. Rapidez Velocidad instantánea. instantánea. Sí, por ahí dijeron. Rapi- Rapidez rapidez instantánea. instantánea. ¿Sí? La B. ¿Listo? Sí, muy bien, la B. Muy bien. Ya, vamos a ver con otra aquí. Nos dice, se define como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual el desplazamiento se lleva a cabo. Será rapidez media, velocidad media, aceleración o aceleración media. Define como desplazamiento dividido entre el intervalo durante la cual desplazamiento se lleva a todo cabo. La C, aceleración. La C. ¿Ah? Sería Velocidad media. exactamente, sería La B. La B. La velocidad. B. Muy bien. Ya. Vamos aquí con el sexto. Valor límite de la velocidad media cuando la diferencia de tiempo tiende a cero, o el intervalo de tiempo. Velocidad uniforme, rapidez Rapidez instantánea, instantánea. ya, La velocidad B. media, Velocidad Rapidez instantánea. instantánea. velocidad instantánea, ya, Velocidad instantánea. velocidad La B. instantánea. La B. La D. La D. Velocidad instantánea. Muy bien. Vamos a ver aquí otra, a ver. Segmento de recta dirigido que une el origen de un sistema de referencia con la ubicación de una partícula material. Sería distancia, vector de desplazamiento, vector de posición o vector velocidad. ¿Ver? La C. Distancia. La A. Un vector de posición. Muy bien, vector de posición sería. Muy bien. ¿Ya? Vamos a ver qué la otra dice. Se define como el cambio de velocidad que experimenta un objetivo dividido entre el intervalo de tiempo requerido para el cambio. A ver. Se define como el cambio de velocidad que experimenta un objeto dividido entre el intervalo de tiempo requerido para el cambio. Se define como el cambio de velocidad. Que Velocidad experimenta. media, Velocidad distancia, media. rapidez media o aceleración. Aceleración media. Velocidad media. Aceleración media. Aceleración La media. D. aceleración media. Muy bien, aceleración media. Muy bien. Porque cambia de una a otra rapidez. Aquí tenemos un pequeño ejercicio en el que dice una persona camina 300 metros hacia el norte y luego 180 metros hacia el sur. ¿Ya? Si el tiempo de recorrido fue de 4 minutos, determina la rapidez de la persona. ¿Ya? Este es un ejercicio que hay que realizar. En primer lugar, aquí vemos el primer punto aquí. Tenemos aquí que nos da el tiempo en qué? En minutos, ¿cierto? Y los resultados acá están dados todos en segundos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Transformar los 4 minutos a segundos, ¿no es cierto? Si se recuerdan cómo hacer ese cambio. A ver. Sí. ¿Ya? A ver. Cogemos
lo ponemos en la pantalla, ¿no? O sea, ponemos los 4 minutos y lo multiplicamos por los 60 segundos que tiene un minuto, ¿no es cierto? En este caso, minuto con minuto se van y nos queda la multiplicación de 4 por 60, que sería 240 segundos. En este caso ya tenemos los datos en segundos. Vamos aquí a ver el planteamiento del problema. Dice que la persona camina 300 metros hacia el norte, ¿no es cierto? Imaginemos que a 300 metros hacia el norte y después 180 metros hacia el sur. ¿Cuál es la fórmula aquí que nos determina la rapidez? A ver, sería igual a la diferencia de rapidez. Desplazamiento sobre tiempo. Tiempo, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál sería? Sería La A. La A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la fórmula de la rapidez, en la que nos dice que es igual a la distancia sobre el tiempo, o la diferencia, o la suma de las distancias dividido por el tiempo. En este caso tenemos los 300 metros aquí, más los 180 metros que nos dan acá, ¿no es cierto? Nos da un total de 480. Si el 480 lo dividimos para los 240, nos va a dar los 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, el resultado va a ser, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sí? Ya. Acá tenemos otro. ¿Me puede decir por qué no fue la primera respuesta que sacó? ¿Cuál? ¿Por ¿De qué no aquí? fue? Sí, 240 segundos. Porque aquí primeramente, como nos dan el enunciado en minutos, que son 4 minutos, y nos dan aquí las 4 respuestas, como ven las 4 respuestas todas están dadas en segundos. Tenemos que hacer primeramente transformar los minutos a segundos para poder llegar a un resultado de lo que nos están dando aquí. Además, lo que es rapidez siempre está dada en metros sobre segundo. Esa es en eso es que está dada la rapidez, ¿no? Ok. ¿Sí? Ya, acá tenemos otra. Dice, ¿cuál es la magnitud del desplazamiento de un automóvil que da una vuelta y media en una pista circular de 200 metros de radio? ¿Ven? Tenemos, por ejemplo, tenemos una pista, ¿sí? Si nos dice el radio, estamos hablando que el radio es el punto del centro de la circunferencia a cualquiera uno de sus extremos, ¿no es cierto? En este caso de aquí a acá tenemos 200 metros de radio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud del desplazamiento de un automóvil que da una vuelta y media en una pista circular? ¿No es cierto? Si tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos una pista de 200 metros. Imaginemos que empezamos aquí mismo con el auto, ¿no es cierto? Ya. Si damos una vuelta, ya me van a disculpar el pulso, si llegamos hasta aquí, llevamos una vuelta, ¿no es cierto? Pero si nos dice vuelta y media, tenemos que dar vuelta y media más, ¿ya? Entonces, más o menos estaríamos llegando hasta aquí. ¿Ya? ¿Cuál será la magnitud del desplazamiento si el auto llega hasta aquí? A ver. Si empezamos desde aquí, prácticamente 400 metros, profe. 400 metros, exactamente. Mediríamos la distancia desde el punto de inicio a punto final, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el valor sería los 400 metros. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Ya. Para esto seguimos también con lo que es un movimiento en una dimensión con velocidad uniforme. Ya, que también es conocido como movimiento, dice, cuando un movimiento es rectilíneo, cuando el móvil describe una trayectoria recta. Y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. ¿Ya? Como vemos aquí, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme porque vemos que un auto aquí se va moviendo en un tiempo constante, como vemos acá en el otro gráfico.
Va avanzando de 8 metros en 8 metros y como ven ustedes el tiempo para llegar de un punto al otro va a 2 segundos menos, ¿sí ven? ¿Sí? Este es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Cuando y, y uniforme, ¿no? No la bulla, que te dejes escuchar. Para esto ¿Qué haces? tenemos lo que es la ecuación del movimiento, ¿sí? Aquí está la ecuación del movimiento en el que nos dice que la posición en cualquier instante viene dada por posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, o como la conocíamos en el colegio, que igual a distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Donde como le dije ya, x0 es igual a la posición inicial, la v es la velocidad constante y el t es el tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento. También nos dice que si en el instante que el tiempo es igual a 0, el móvil está en el origen de coordenadas. Entonces, x inicial es igual a 0, ¿no es cierto? O sea, partiría desde el punto de coordenadas de aquí. Sería el punto 0, ¿no es cierto? Esto. Ingeniero, le quería decir que, siendo sincero, se me está haciendo bastante complicado comprender ahorita. Por eso digo, no sé cómo podría ayudarme, porque yo cuando estaba en el colegio sí se me hizo complicado también entender esto de aquí. Y, y bueno, y también me conecté, ya le digo, un poquito más. Creo que usted había analizado 3 diapositivas cuando inició. Claro, sobre los conceptos más que todo. Ya. La física es bastante de lógica, de ver cómo entender cómo se llega de un lugar a otro. Para eso tenemos que estar bien pendientes sobre la fórmula, sobre cada uno de los tipos de ecuaciones que vamos a hacer. En este caso, en la ecuación de movimiento, tenemos estas aquí. Igual yo ahorita vemos unos ejercicios como para estarlo ensayando un poquito, ¿no? Claro, porque creo que más que todo lo que a mí se me complica es no por la realización del ejercicio, sino por, como usted dice, los conceptos. Hay cosas que yo digo, ¿y esto de aquí qué es? ¿Y lo de acá qué es? ¿Este dibujo de aquí qué es? Entonces eso es lo que me hace que no comprendo. ¿Ya? Mire, por ejemplo, aquí hay los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme, en el que está dado aquí de posición y acá en tiempo. ¿Sí ven? Aquí vemos cómo van cambiando, va aumentando la posición y va aumentando el tiempo, ¿no es cierto? En cambio, en el segundo gráfico vemos que el, el tiempo, la posición se mantiene, la velocidad se mantiene constante en un tiempo establecido. ¿Sí ven? Es velocidad-tiempo, la cara posición-tiempo, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos el gráfico de aceleración-tiempo, donde no sé si ustedes alcancen a ver, porque aquí el punto inicial es 0 y si lo vemos se va sombreando aquí a filo de línea de coordenada X, ¿no es cierto? ¿Sí? Son los gráficos de aceleración según el gráfico de posición de tiempo, el gráfico de velocidad-tiempo y el gráfico de aceleración-tiempo. Como sabemos, la aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad en metros sobre segundo y la posición en metros nomás, ¿no? Aquí igual tenemos un simulador de gráficas de movimiento, que igual que antes, voy a ver si les paso el enlace ahí al chat. Déjenme ver. ¿Ya? Este es el enlace de antes. Regresamos a la diapositiva de aquí. Justo déjame copiarles el enlace. ¿No? Y se los voy a compartir en el chat para que ustedes también puedan acceder a este simulador
Igual lo voy a abrir yo aquí. ¿Sí? Como vemos aquí, está el simulador de distintos puntos, ¿no es cierto? Si usted ve cómo se mueve el motociclista, ¿sí? ¿Mm? Cuando va la aceleración va en tiempo contrario, ¿sí ve? Cómo van cambiando acá los gráficos, ¿sí ve? Vamos a ponerle otra vez, a ver por qué. ¿Sí ve? Cómo van cambiando acá los valores y todo. Aquí está en posición, acá está en velocidad y acá está en aceleración. Vamos a ver, vamos a cambiarla aquí. ¿Ya? Ahí vemos otra vez, ¿no? ¿Sí ven? Y los valores van cambiando simultáneamente. ¿Sí? ¿Ves? Igual les doy ese simulador para que vean ahí. Y aquí le pueden ir ajustando los ejes, tanto en la X, ¿sí? ¿Sí? Aquí de velocidad y acá sobre aceleración. Usted puede ir ajustando paulatinamente cada uno y ustedes van viendo que pueden ir cambiando el gráfico allá, ¿no es cierto? ¿Se ven? Pues, ya, Le hice una pregunta. dígame. ¿Las fórmulas que nos está diciendo van a venir en el examen o nosotros tenemos que ya aprendernos las fórmulas? Ya, por lo general son no, ustedes tienen que saber, porque ustedes no pueden llevar nada al examen. O El sea, ya examen, tenemos que sabernos de memoria las fórmulas, ¿sí? sí, pero por lo general lo que es fórmula no se va a tomar en el examen. Es un poquito más tedioso. Sí. Ya, Más gracias. son cosas de razonamiento rápido, porque igual ustedes no tienen mucho tiempo para estar este, contestando cada pregunta, ¿no es cierto? Ok, Bueno, gracias. aquí tenemos, Disculpe, ingeniero, una pregunta. dígame, En ese caso, si tenemos como que digamos un mayor conocimiento de los conceptos, de momento será suficiente. este, claro, pero igual tiene que, claro, si usted domina el concepto, prácticamente ya domina en qué mismo se está basado cada uno, o sea, en qué mismo está dado la velocidad, en qué mismo está dada, la aceleración en que está dada, el movimiento uniforme en que está dado, o sea, si usted domina el concepto ya se puede defender tranquilamente, porque la mayoría de preguntas son de razonamiento rápido, igual son o sea, no es razonamiento, sino que usted escoge la respuesta correcta de las cuatro opciones que están ahí, ¿no? ¿Bien? Comprendo, muchas gracias. Ya, listo. Entonces aquí vamos a seguir con lo que son tenemos dos objetos en movimiento. Vamos a ver lo que es el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance, ¿no es cierto? El tiempo de encuentro, la fórmula será igual a la distancia dividido por la velocidad 1 más velocidad 2. ¿Qué es el tiempo de encuentro? Es el tiempo en que este objeto 1 se va a encontrar con el objeto 2. Como vemos aquí, que va a haber un punto de encuentro, por eso va a ser el tiempo de encuentro, ¿no? Y el tiempo de alcance va a estar en la distancia dividido para la diferencia de sus velocidades. En este caso, ¿en qué tiempo este objeto de aquí va a alcanzar el de acá? Teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí tenemos B1 menos B2. Ahí sí, ¿por qué acá está B2 menos B1? No, siempre la velocidad que se va a gestar va a ser la mayor. Aquí en este caso B1 va a ser mayor que B2, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de aquí siempre tiene que ir con velocidad más rápida, ¿sí? A veces le gestamos la velocidad menor. Ya, listo. Y vamos a ver
unas cuantas preguntitas más para ver cómo vamos. A ver, si me ponen un poquito de atención. Dice, el nombre del movimiento en donde un cuerpo se desplaza con velocidad constante. ¿Cómo sería? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento circular uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme o la Movimiento caída. rectilíneo uniforme. La C, Sería el punto C, ¿no es cierto? movimiento Rectilíneo uniforme. Vamos a ver con el otro. rectilíneo. Dice, la pendiente de la recta de la gráfica de posición, contratiempo. Cuando un objeto se mueve con velocidad constante, ¿qué representa? La aceleración del objeto, el desplazamiento del objeto, la velocidad del objeto o el tiempo. La B. La Se- C, ¿Ya? la velocidad de la Exactamente. Estaríamos hablando en este caso de la velocidad del objeto, ¿no? Ya, vamos a ver otra. Dice, cuando un objeto se mueve con velocidad constante, ¿cuál es la relación entre su rapidez y su velocidad? ¿Serán sus magnitudes en proporcionales? ¿Sus magnitudes son diferentes? ¿Sus magnitudes son iguales o no hay relación? A ver. Cuando un objeto se mueve con velocidad Sus constante, magnitudes son diferentes. ¿cuál es la relación entre su rapidez y 500 su metros. velocidad? A ver. Cuando Yo la, diría la C. cuando la velocidad C. constante, magnitudes son Yo iguales. entiendo que es la C. exactamente. Serían sus magnitudes son iguales porque la velocidad es constante, no varía, ¿no? ¿Sí? Mira, en esta pregunta, a pesar que no me sé para nada el contexto, traté de sacar lo lógico, porque si habla de una relación entre la rapidez y la velocidad, y me habla de que es constante, o sea, la velocidad va de la mano con la rapidez, por eso relacioné que eran iguales. No sé si Claro. estaré sacando bien una conclusión yo. Sí, no, está bien. Es que eso, más que todo es en eso que tienen que percatarse, ¿sí? Buscar una lógica rápida, se puede decir. ¿Mm? Ok. Sí. Ya, tenemos la siguiente, dice. Un auto con velocidad constante Eso sí hay que sacar. recorre 240. Profe. Dígame. A ver, vamos otra vez. Nos dice, un auto con velocidad constante recorre 240 metros en 8 segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 15 segundos? A ver, de un ejercicio, tenemos que irlo planteando poco a poco, a ver cómo sería aquí el primer planteamiento. A ver. ¿Qué se les ocurre aquí? A ver. Si recorre 240 metros en 8 segundos, 390. a ver, vamos a ver. Me parece que la C. Recorre 240 metros en 8 segundos. Divido los 240 metros a los 8 segundos y ese resultado multiplico por los 15 segundos. 450 metros. Exactamente. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera velocidad que está con los 240 segundos, como le dijo el compañero ahorita, ¿sí? Nos da 30 metros sobre segundos. Y ahora reemplazo en la distancia, que tenemos velocidad por tiempo, que sería en este caso 30 por los 15 segundos, nos daría 450 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bien, mira, el compañero rapidito usó la obvio, lógica. pues. y Es llegó obvio, profe. Es obvio, pues está recorriendo 30 metros por segundo, pues. Multiplico los. Exactamente. ¿Sí? Listo, ya. Entonces vamos con la siguiente, a ver. Ya. Nos dice aquí, de acuerdo con la gráfica de posición versus tiempo de una persona, conteste la siguiente pregunta. Determine la velocidad de la persona en el intervalo de 0 a 4 segundos. A ver. Bien. Tenemos el tiempo, un segundo, de 0 a 4 segundos. Determine la velocidad de la persona en el intervalo de 0 a 4 segundos. A ver. Según la gráfica,
¿Cuántos nos daría aquí? A ver. La C. ¿Mm? No, ¿de cuál? Hacer. A ver. Vamos a ver la fórmula de la velocidad, que es igual al desplazamiento sobre tiempo. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es igual a la diferencia del desplazamiento, que sería desplazamiento final menos desplazamiento inicial, ¿cierto? Sobre tiempo. En este caso, ¿qué tenemos aquí? A los 4 segundos aquí, ¿en cuánto está acá la distancia? Sería en 12, ¿no es cierto? Sería 12 menos 0, porque sería la posición inicial, sería en 0 acá, ¿no es cierto? Sería 12 y dividido por el tiempo de 4 segundos, 12 ¿De dividido dónde por el sacó 4, la cantidad, de dónde sacó la cantidad de 12? aquí, aquí en el gráfico estamos hablando de los 4 segundos, y aquí está el punto, ¿cuánto tenemos aquí? Ya, ok. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Aplicamos la fórmula y nos queda 3 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver aquí otro, a ver. Dice, de acuerdo con la gráfica de posición versus tiempo de una persona, ya contesta la siguiente pregunta. ¿En cuál de los intervalos el objeto está en reposo? Sería A, de 0 a 4 segundos, de 16 a 24 segundos, de 4 a 16 segundos, o de 4 a 16 segundos y de 24 a 28 segundos. A ver, según la gráfica que está aquí, a ver. Por lo tanto, aquí tenemos los segundos. La D. Ya, ¿quién dice algo más? Como dice la compañera, sería el punto D, ¿no es cierto? Porque si vemos aquí que de 4 a 16 segundos, tenemos aquí que se queda en reposo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de 24 a 28, que como vemos aquí, de 24 a 28 también se queda en reposo, ¿sí? Entonces el resultado sería el punto D, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Por Ya. favor, ¿la puede repetir esta? Ya, aquí nos pide ver en cuáles de los intervalos del objeto está el reposo. Como vemos aquí, aquí vemos que va avanzando y se queda en reposo. Sigue avanzando y se queda en reposo. ¿Sí ven? O sea, no avanza la distancia, ¿sí ven? Pues este eje que por lo general conocemos como eje de la Y, estamos midiendo aquí la distancia en metros, ¿no es cierto? Vemos que avanzamos 12 metros y nos quedamos en 12 metros hasta los 16 segundos. Avanzamos hasta los 28 metros y nos quedamos hasta el segundo 28 en los mismos 28 metros, ¿sí ven? O sea, tanto aquí como acá está en reposo el tiempo, ¿sí ven? No avanzamos la distancia, ¿sí? Por lo tanto, aquí dice el T, nos dice de 4 a 16 segundos, tenía reposo, o sea que no avanzaría más, y de 24 a 28 segundos, que sería aquí, ¿sí? Lo que no entendí por qué de 24 a 28. Aquí tenemos el eje, aquí están los tiempos en segundos, aquí en este eje de la X que está aquí abajo, ¿sí ves? Ya. ¿Ya? Como vemos acá, aquí la línea se queda paralizada. Si aquí, por ejemplo, hubiese seguido avanzando esta línea, no estuviera en reposo, ¿sí? Sino que se mantuvo aquí en el mismo tiempo, ¿sí? En la misma distancia, perdón, ¿sí? No subió de los 28 metros que estamos acá. Por eso se quedó en reposo aquí y está en reposo aquí, ¿sí ven? Porque no avanza más metros, ¿no? Sí, ¿Y sí me por hago qué? entender. A ver, dígame. Pero ¿por qué de 24 no está la línea negra? De 24, No está la línea negra marcada, así como, o sea, que es una sola línea negra. ¿cuál es aquí? No te comprendo cuál me dices. O sea, a lo O que sea, yo me refiero, aquí en negro, a lo que yo me refiero que de 4 a 16 segundos lo comprendo muy bien, porque la línea negra sube y no avanza como usted dice, y sí, descansa en los exactamente. 16. Sí, Ya, ahí ahora sube otra vez. en la respuesta dice de 24 a 28. Ahora, Ya.
¿cómo se ha ido de 24 a 28? ¿Por qué? Porque sube hasta 24 y avanza hasta 28. Y se mantuvo aquí en los 28 segundos. Acá estamos hablando de los 28 segundos, sí. Se Ah, mantuvo ya, aquí, ok. sí, Ah, ya, ok. sí. Ok, ya, gracias. Cambio aquí de 28 en adelante y aquí ya bajaría, como la ves aquí, sí. Ya, Claro, ok. ya. Vamos con la que sigue. Ya. Aquí nos pide, asimismo con la misma gráfica de posición-tiempo de una persona, nos pide ver cuál es el desplazamiento resultante de la persona. Dicen 64 metros, 70 metros, 8 metros o menos 8 metros. Según viendo estos gráficos de aquí, ¿cómo llegaríamos a buscar el desplazamiento resultante de la persona? A ver, ¿cómo lo interpretarían ustedes aquí? O sea, el último desplazamiento que es -8. Exactamente, sí, al ojo humano, ¿cierto? ¿Sí? Como vemos aquí, igual si le aplicáramos la fórmula, que sería que a la posición final menos la posición inicial, nos daría -8 menos 0, que sería -8 metros menos. Pero aquí al ojo sería aquí, que sería -8 metros. ¿Sí? Muy bien este ámbito. Aquí, en este siguiente ejercicio, nos pide calcular el desplazamiento que recorre un intervalo de 3 a 8 segundos. ¿Sí? Como vemos aquí, la velocidad está en metros sobre segundo. Tenemos aquí los datos. Tenemos, o sea, las posibles respuestas. 25 metros, 110 metros, 50 metros o 45 metros. Si vemos aquí que tenemos un lugar o una base aquí que tenemos que calcular el área aquí de este circuito que está aquí. ¿Ya? Entonces, tendríamos que el desplazamiento es igual al área bajo la curva, ¿no es cierto? Sería aquí, en este caso aquí, ¿sí? Y como sabemos nosotros que la fórmula del área va a ser igual a base por altura, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? De 3 a 8, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto hay de 3 a 8? 5. 5, profesor, 5. Digamos los 5, ¿no es cierto? Y de altura tendremos aquí, como nos bota aquí el mismo enunciado, tendríamos 10 de altura, ¿no es cierto? Entonces, si calculamos aquí la fórmula del área, que es base por altura, sería 5 por 10, nos va a dar igual a 50 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando encontremos estos lugares así, cuando está desplazado así en forma de un cuadro, nos pide calcular prácticamente el área de ese punto que está ahí. ¿Sí? Claro, ahí es lo que, mire, como yo no comprendo todavía muy bien, como ya le dije hace un momento, lo de los conceptos ni de las fórmulas, ahí lo que le puedo entender en resumen es que lo que acabo de decir ahorita, multiplicar ese ángulo, o sea, 8 por, de 5 a 10, que sería 5, no, que sería 5 sería entre 3 y 8, de 3 a 8 hay 5. eso, ¿Sí? de 3 a 8, 5, Que y de sería la 5 base. y Sí, y hacia acá arriba la sería altura 10, está dada allá, prácticamente que a serían 10. 10, que Sí. sería 10, ajá. Sí. Ya, profesor, Hacemos hacia la horizontal, 3 para 8, 5, y de vertical, 5 por 10, 50. Esa sería la respuesta. Claro, porque en vertical tenemos prácticamente 10, ¿no es cierto? Multiplicamos 5 por 10, nos va a dar 50. ¿Sí? Igual 50 metros. Sí, exactamente. Ok, entendido. Ya. Acá vamos a ver también uno sobre lo que vimos de tiempo de encuentro, sería en este caso. Dice, dos autos se mueven en sentidos contrarios con velocidades contrarias. Después de qué tiempo se encuentran, si inicialmente estaban separados 2000 metros. La velocidad de los autos serían 40 metros uno y el otro 60 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Se fue todo.
era igual a la distancia, ¿no es cierto? La suma de distancia, ¿sí? O sea, era igual a la velocidad, la suma a la distancia dividido para las velocidades. A En este ver, caso, ¿sí? Tenemos que son los 20 segundos, ¿sí? Porque multiplicamos, sumamos la velocidad de 40 más los 60, serían 100, y 2000 dividido para 100 sería 20 segundos, ¿no? Ya. Y en La puede repetir, pero un poco más despacio. Ya, listo. En este ejercicio estamos calculando el tiempo de encuentro en que este auto que está aquí se va a encontrar con el auto que está acá, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Este auto se mueve a 40 metros sobre segundo, esa es la velocidad que lleva. Y el de acá tiene una velocidad de 60 metros sobre segundo. Y la distancia entre los dos autos aquí son 2000 metros. Calculamos con la fórmula del tiempo de encuentro, en el que nos dice que es igual a la distancia, que son los 2000 metros, dividido para la suma de las velocidades de cada uno de los objetos. En este caso serían 40 más 60, serían 100, ¿no es cierto? Y si dividimos 2000 dividido para 100, nos va a dar igual a 20 segundos. 20 segundos. Ok, muchas gracias. Sí. Ahí se la entendió un poquito mejor. Sí, disculpen entonces. Ya. Entonces, acá tenemos uno que es lo contrario, que es el tiempo de alcance, ¿no es cierto? Y tenemos dos autos que se mueven en el mismo sentido con velocidad constante, de 40 metros sobre segundo y 60 metros sobre segundo. ¿Después de qué tiempo uno de ellos alcanza al otro? A ver, ¿se acuerdan de cuál era la fórmula del tiempo de alcance? Era similar a la anterior. Nos da la distancia dividido La A, para la 20 regla segundos. de velocidad, ¿no es cierto? En este caso vamos a poner la fórmula con los valores, que es igual a la distancia de 200 metros, dividido para la diferencia de las velocidades. En este caso sería 60 menos 40, que serían 20, y 200 dividido para 20 nos va a dar A 10 segundos. de 10 segundos, ¿ya? ¿Sí? No importa si uno, digamos, resta al revés, 40 menos 60. O sea que en este caso, como estamos, el alcance es que este carro de aquí tiene que alcanzar el alcance. Si lo vemos aquí en este gráfico. ¿Sí? Ya. Entonces, a este de aquí le Siempre vamos a es de restar la mayor a velocidad menor. de acá. O sea, para llegar a un alcance. De mayor a menor. Exactamente. ¿Sí? O sea, se resta sus velocidades y Exactamente. se lo divide por el... No, ya ese es el cociente. La resta de las velocidades es el cociente. ¿Ya? Esto aquí viene dividido de la distancia en la que se tomó cuando se tomó la prueba de los objetos. En este caso estaban a 200 metros de distancia uno del otro. distancia dividida por velocidades de cada objeto. Exactamente. Ok. En la otra se sumaba. ¿Cómo distingo cuando se suma y cuando se resta? Ya. Signo. Claro, el signo en este caso, pero tiene que ver muchas veces cómo está planteado el problema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Pero nos ahí, pide pero después ahí de yo qué tiempo comprendo uno de ellos que, alcanza al otro. ¿Ah? pero ahí yo comprendo que ya uno sabe si es más o menos, dependiendo de la fórmula como esté ya Como esté esté creada. planteada. Exactamente. Porque Pero por eso, dice O sea, se si ya mueve me en la la sé de memoria, velocidad ya sé que constante. es más o sé que es menos. sí, por eso Claro. tiene Entiendo que ya. ver muy bien aquí. Por ejemplo, aquí nos dice después de qué tiempo Después uno de de qué ellos alcanza al tiempo. otro. O sea, O estamos sea, hablando directamente de un alcance. de Por un eso es el alcance, tiempo de diferenciar alcance. el tiempo. Sí. En cambio, en el otro nos decía, ¿sí? Después de qué tiempo se encuentran, ¿sí ven? Se encuentra, claro. Sí, ¿sí ven? En eso tienen que estar, Claro, son poner pequeñas mucha palabras atención. que Sí, transforman el ejercicio. así es. Ya. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos a entrar un poquito en lo que es movimiento en una dimensión con aceleración uniforme. Por favor, no me hagáis la pantalla, por favor. Ya.
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o como dan sus siglas MRUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Aquí vemos una gráfica aquí con una aceleración constante, como vemos que vamos aquí, estamos tomando aquí cada 2 segundos la posición del auto, ¿no es cierto? Vemos aquí que vamos con una velocidad de 10 metros sobre segundo, después vamos a una velocidad de 25 metros sobre segundo, después a 40 metros sobre segundo y después a 55 metros sobre segundo. Lo que tenemos que hay una diferencia de Ahora sí, velocidad de 15 está. metros sobre segundo en, en el tiempo de 2 segundos, como vemos. De 2 segundos, Puedo preguntar cuál es la digamos, diferencia entre velocidad y aceleración. aceleración. Aceleración es el tiempo de arranque, cuando, desde que empieza a salir. Por lo general, es un poquito más complicado tener una aceleración constante, aunque sí hay, ¿ya? Pero la velocidad ya cuando está definida en un transcurso ya, ya dirigido, por ejemplo, en este caso el móvil, ya Porque arrancó, yo comprendo, corríjame si me equivoco, porque yo comprendo que velocidad es como algo que ya permanece y aceleración es como algo que Cambia. va cambiando en la trayectoria. sí, podríamos decir exactamente sí. Sí, una velocidad ya está, ya va como establecida ya, ¿sí? En este caso, como vemos aquí en el Es gráfico, 25, 40, vemos que va aumentando 15 medio metros sobre uniforme segundos acelerado, de un punto a otro, ¿sí ven? un ¿Sí? uniforme variado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una relación constante. ¿Sí ven? Ya. Aquí también tenemos lo que es el simulador gráfica de movimiento. Vamos a simulador gráfica, exactamente. Vamos a copiar el link para mandárselos al chat. Listo. Igual vamos a entrar aquí. Es el link. Este no es el link. Es el de acá. ¿Me confirma si les envié el link correcto o me equivoqué? Igual que Envío el anterior. envié el anterior. Ya, entonces déjenme salir eso así. Si pues estaba viendo que me salió el simulador gráfico. Ya les envío. Aquí está. Simulador gráfico de movimiento. Ya, ahí sí les envié, parece que es el correcto, ¿no?
Aquí si nosotros vemos, le podemos dar clic a uno de ellos. Y nos van a ir dando los datos sobre cada valor que tengamos, ¿no? Si la velocidad es al 5, por ejemplo, vemos cómo se mantiene aumentando de la par la posición con el tiempo, ¿no es cierto? Establecer. Ya, y allí, por ejemplo, la posición y el tiempo, allí cómo lo calcularía? Ahí lo calcularía con la fórmula. Exactamente, ¿sí? Esta es una gráfica de un ejemplo de la gráfica, cómo iría quedando, ¿no es cierto? Que vemos que el tiempo va en 7 segundos cuando la posición sería 23, ¿sí ven? ¿Cuál fórmula allí se aplica? La del movimiento rectilíneo uniforme, que es la que vimos acá, ya se la veo, se la muestro, que es la que vamos a ver aquí, ¿no es cierto? En este caso, tenemos todas las ecuaciones de los movimientos, ¿no es cierto? Donde tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Tenemos la posición final, que va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo y más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Tenemos también lo que es velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más la doble aceleración de la posición final menos la posición inicial. Y por último, la posición que es igual al medio que multiplica a la velocidad final más la velocidad inicial por tiempo. Estas son las fórmulas que tenemos para calcular los movimientos, ¿no? Igual hasta aquí, la vamos a ver aquí en un ejercicio más adelante, que tenemos una de completar. Si la analizamos un poquito, dicen movimiento rectilíneo uniformemente variado, de una palabra de las que están acá, se mantiene y es acelerado cuando tiene el mismo sentido de la velocidad. A ver, ¿cuál ustedes creen que sería aquí? A, B, C o D. A ver. Según, según los espacios que tenemos La aquí. A B. ver. Ya, se me dice que La sería la C. B. Ya, sería la C. ¿Cómo estamos? ¿Quién da más? Dice. Bueno, en sí, el movimiento rectilíneo uniformemente variado sería, en este caso, el punto B, ¿no es cierto? Porque dice que la aceleración se mantiene constante y es acelerado cuando tiene el mismo sentido de la velocidad, ¿no? ¿Sí? Lo vemos ahí en el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Claro, porque allí yo comprendo que si la velocidad, eh, si el sentido no es, no mantiene el mismo sentido, no puede ser Ya, constante. exactamente. ¿Sí? Solamente es constante si es el mismo sentido. Exactamente. Tiene que llevar el Ok. mismo sentido, sí. Ya. Tenemos otra en el que nos dice, tipo de movimiento en el que un cuerpo se mueve con aceleración constante. A ver, ¿qué tipo de movimiento sería? Movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento uniforme. A ver, nos dicen Movimiento acelerado. tipo de movimiento en el que un cuerpo se mueve con aceleración constante. A ver, A ver, Yo diría la C. La C. La C.
Exactamente, sería la C. El movimiento requerido uniformemente acelerado. Vamos a ver aquí. Dice, valor límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Sería velocidad instantánea, velocidad media, aceleración centrípeta o aceleración instantánea. Aceleración instantánea. Muy bien. Aceleración instantánea. Correcto, la D. Aceleración instantánea. Muy bien. Ya. En la de aquí nos dice, la pendiente de la recta de la gráfica de velocidad versus tiempo cuando un objeto se mueve con aceleración constante, ¿qué representa? La aceleración del objeto, el desplazamiento del objeto, la velocidad del objeto o el tiempo transcurrido. ¿Eh? Desplazamiento del objeto. La pendiente de la recta de la gráfica de velocidad versus tiempo. Cuando un objeto se mueve con aceleración Yo constante, diría tiempo transcurrido. con esta gráfica estaremos representando La aceleración. objeto. Muy bien. Así como le ves a la compañera, sí. Ya. Aquí tenemos unas gráficas. Dice, con base en las siguientes figuras. Indique cuáles de las gráficas corresponden al movimiento de un objeto con aceleración constante. A ver. Tenemos aquí posición tiempo, aceleración tiempo, posición tiempo y velocidad tiempo. Sí. En la 2 y en la 3, en la 1, en la 2 o en la 2 y en la 4. Analicen los gráficos. La segunda. Y la 2 y la 3. La aceleración y velocidad. Allí usted dice la 2 y la 3. ¿Ya? O sea, la D, a eso me refiero. La D, ahí sí. Sí, sí. Ya. Entonces, en la que vemos aceleraciones constantes, sería tanto en la 2 como en la 4, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería la D, ¿no es cierto? ¿Sí? Vemos que aquí vemos aceleración y velocidad. Acá solamente vemos posición, ¿sí ven? ¿Ya? Listo. Bueno. Por último, vamos a ver aquí un ejercicio en el cual va a tener dos ítems para resolverlo. Vamos a ver si lo podemos resolver. Dice, un automóvil corre a una velocidad de 10 metros sobre segundo en el momento en el que el conductor pisa el acelerador. ¿Cierto? Estamos hablando ahí de una velocidad inicial, ¿no? Perdón, de una aceleración. Esto ejercerá sobre el auto una aceleración constante que aumenta su velocidad a 20 metros sobre segundos en 5 segundos. ¿Cuál es la aceleración del automóvil? ¿Y cuál es la velocidad del auto en el instante que el tiempo es igual a 10 segundos? Hablando aquí, primeramente vamos a calcular con 5 segundos, ¿no? Ya. Entonces, aquí vendríamos a plantear el punto A primeramente, ¿no es cierto? Sacamos la primera fórmula que teníamos antes, donde teníamos la fórmula, donde nos dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En el cual vamos a despejar esta fórmula para calcular lo que es la aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo que nos va a quedar de la siguiente manera. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿no es cierto? Sobre tiempo, ¿no? ¿Sí? Que velocidad inicial está sumando, pasa acá a restar, y el tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda aquí aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿no es cierto?
Reemplazamos los valores, tenemos velocidad final, nos da aquí, tenemos 20 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial que nos da acá, que será 10 metros sobre segundo, y sobre los 5 segundos que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y tenemos el primer caso resuelto, con 2 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. Entonces vamos a calcular la segunda parte. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la velocidad del auto en el instante que el tiempo es igual a 10 segundos? Si vemos aquí, tenemos ya la fórmula de la velocidad final, tenemos velocidad inicial, ya tenemos aceleración y tenemos el tiempo que nos da los 10 segundos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar los valores aquí, que sería velocidad final es igual a la velocidad inicial que sean 10 metros sobre segundo, más aceleración que nos lleva a 2 metros sobre segundo al cuadrado y por los 10 segundos que nos piden ahora, ¿no es cierto? Si estamos claros el despegue de la fórmula. Ya. Entonces, ¿aquí qué procedemos? Primero multiplicamos 2 por 10 es igual a 20, ¿sí? Y nos queda sumar 10 más 20. ¿Podría alejar un poco la imagen para saber qué es lo que está haciendo con el ejercicio? Perdón. Que si puede alejar un poco la imagen para ver todo. No sé, es que no. O sea, para ver la explicación, para ver la pregunta. Para ver la guiarme con la pregunta. Claro, sí. Ya. Déjame. Ya. Como vemos aquí en la primera parte, ¿no es cierto? En la que calculamos la aceleración. ¿Se acuerda que despejamos lo que es la aceleración? ¿Sí? Porque nos pedía calcular la magnitud de la aceleración del automóvil. Cogemos la fórmula de velocidad final, en el cual tenemos todos los valores que nos dan aquí, y podemos despejar lo que es la aceleración. En este caso, aquí como la velocidad inicial está sumando, la pasamos al otro lado a restar, ¿no es cierto? Y el tiempo, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Reemplazamos los valores, ¿sí? Y obtenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el primer punto. El segundo punto que nos pide, calcular la velocidad del auto en el instante que el tiempo es igual a 10 segundos. ¿Qué hacemos aquí? Utilizamos la misma fórmula que está aquí, porque ya tenemos todos los datos. Reemplazamos, en la siguiente diapositiva no está el enunciado. Reemplazamos aquí la velocidad inicial, que serán los 10 metros sobre segundos, más la aceleración, que son los 2 metros sobre segundo al cuadrado, y por el tiempo, que es igual a 10 segundos, ¿no? Que es lo que dice acá. Reemplacé, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que hace? Como primero se multiplica y después se suma, sería 2 por 10, serían 20, serían 10 más 20 metros sobre segundo, donde 10 más 20 serían igual a 30 metros sobre segundo, lo que es la velocidad final, ¿no? No comprendo eso que dice que se multiplica y acá se suma, eso no comprendo. Ya. ¿Cómo sé eso de aquí? Eso es regla matemática. En la regla matemática primero son las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Tú no puedes sumar aquí primeramente el 10 más el 2 si tienes una multiplicación acá. Por ejemplo, aquí en la fórmula, primero vas a resolver esta parte que es multiplicación, ¿sí? Profe, una pregunta. En el literal A, ¿por qué queda metro? En el A, ¿por qué queda metros sobre segundos al cuadrado? Porque a ver, tenemos metros sobre segundo, menos 20 metros sobre segundo, nos quedarían aquí 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Tenemos sobre segundo aquí y segundo que está acá abajo. Sí me va a entender. ¿Y por qué cambió la fórmula? O sea, la fórmula decía que era velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo. Y abajo
le cambió el orden se puede decir, de los factores. Porque aquí nos piden calcular la aceleración. Si nosotros nos ponemos a ver en física, las fórmulas nacen de una sola y de ahí se van desplegando. Por ejemplo, si nos dice que fuerza es igual a masa, masa sobre aceleración, ¿no es cierto? Si las vamos despejando, podemos sacar 3 fórmulas. ¿Ah? Todas las fórmulas en física parten de una sola. Por ejemplo, esta es la fórmula de velocidad final. Aquí, si quiero calcular la velocidad inicial, me tocaría despejar aquí, ¿sí? Vamos para acá. ¿no? También podemos despejar aquí lo que es el tiempo, según lo que nos amerite el ejercicio, ¿sí? Eso podemos despejar cualquiera de estos datos y llegar a una fórmula concisa. Ok. Ya. Bueno. Profe, ¿me puede dar la fórmula para encontrar la velocidad inicial? Con la velocidad inicial. Ya, Sí. ¿listo? Vamos a despejar entonces la misma fórmula de velocidad final, ¿me usted, no es cierto? Vamos a ver. Si cogemos aquí, velocidad final. Profe, Dígame. ¿podría explicarlo de nuevo? Por favor. ¿De ejercicio? Sí, ese de ahí, no solo ese, solo ese. La segunda parte. Sí, sí, sí. Ya, en la segunda parte solamente hacemos que reemplazamos ya los valores. Nos pide calcular la velocidad, ¿sí ves? Pero con el tiempo en 10 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí que la velocidad inicial ya la tenemos acá dada, ¿no es cierto? Serían 10 metros sobre segundo. Tenemos la aceleración, que ya la calculamos aquí en la primera parte, ¿sí? Y tenemos el tiempo que nos dan ahorita, que serían 10 segundos. ¿Sí ves? ¿Ya? Simplemente tenemos que reemplazar esos 3 valores. Por eso vemos aquí que velocidad final es igual a 10 metros más 2 metros sobre segundo al cuadrado, que nos dio una aceleración en la primera parte del ejercicio, y por los 10 segundos del tiempo que nos dan ahorita en la segunda tanda, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la matemática, primero se hacen las multiplicaciones y después se hacen las sumas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí que 10 metros más 20 metros sobre segundo, porque 2 por 10 serían 20, ¿no es cierto? Y aquí ya sumamos 10 más 20, serían 30 metros sobre segundo. Esa sería la segunda parte, ¿no? Ok, profe, gracias, que no había entendido. Ya. Vamos a verlo. Ya, lo que me decía la compañera, aquí como sacamos la velocidad inicial, la pasamos para acá, pasaría a restar, ¿no es cierto? Ya, menos velocidad inicial. Y la velocidad final pasaría al otro lado de positivo, pasaría a negativo. Entonces, velocidad. La fórmula de velocidad inicial sería igual a la velocidad final más la aceleración por tiempo. ¿Sí? Ya, se va a resolver acá. ¿Listo? Bueno, como la capacitación es hasta ahorita a las 4. Y que